si volvemos a abrir la palabra de Dios en la epístola, aleluya, del Señor, en Gálatas capítulo 6, versos 7 al 8, nuestro hermano ministro Vinicio, él predicaba acerca de los dos tipos de siembra. Él le tocó, ¿verdad?, el que siembra para la carne. Se nos explicaba acerca de todo lo que es la carne, los deseos de la carne, las obras de la carne, todos sus deseos. Y él relataba acerca de ello y muchas cosas que nuestra carne desea, los caminos que parecen ser buenos, pero al final de ellos son perdición. Decisiones que parecemos que no van a afectar, pero más adelante afectan. Parece ser que no va a afectar a la familia, pero sí viene a afectar. He estado yo analizando durante 28 años, 25 años, 26, 27 años, 15 años atrás, he podido notar que es una realidad. El pastor mismo lo ha dicho muchas veces: iré, sus niños están chiquitos, hagan esto, hagan el otro, entréganse al Señor, porque cuando ellos sean grandes, ellos, si no están en el Señor, se van a dirigir diferente. Y yo he podido notar que es una realidad, es una verdad. Por eso, hermanos, es importante que necesitamos analizar dónde nosotros estamos sembrados, qué estamos sembrando. Por eso nuestro hermano ministro predicaba acerca de ello. Y hay un poquito de ello en esta predicación, pero también hay gozo de que el Señor tiene promesas grandes para la iglesia. Hay un gozo, aparte de que seguimos batallando con nuestra carne, pero hay un gozo al saber de que aunque batallamos, hermano, un día vamos a tener la victoria si permanecemos en el Señor. Dice la palabra del Señor así una vez más, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Verso 8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Necesitamos segar para la vida eterna. ¿Cuántos están, hermanos, sembrando para la vida eterna hoy en este tiempo? Amén. ¿Por qué no levanta sus manos y cierra sus ojos y oramos a nuestro Dios y le decimos: Señor, te damos gracias por este tiempo, este momento que nos permite, Señor, de venir a esta casa de oración, de alabar y glorificar tu nombre. Hoy en este día te damos gracias. Hoy, Señor, pudiera haber sido el día último de nuestros días. Hoy pudiera haber sucedido algo, Señor. Hoy, Dios mío, hubiera venido una noticia no agradable. Pero hoy te damos gracias porque nos permites venir una vez más a esta casa de oración. Saber, Señor, que tú tienes algo para nosotros. Si aún hay algo en nuestro corazón, si en nuestro corazón palpita, si nuestro corazón se constriñe, se mueve, Señor, y Señor se empieza a humillar, es porque tu presencia está aquí. Aún, Señor, tu Espíritu, Señor, aunque nosotros somos malos, tu Espíritu se sigue moviendo en nuestras vidas y nos sigue, Señor, dando perdón y nos sigue abrazando y nos sigue limpiando. Hoy, Señor, esta palabra, Señor, caiga, Dios mío, en nuestras mentes y corazones. Traiga, Señor Jesucristo, respuesta. Cambie, Señor, nuestra manera de pensar. Esfuerce a nuestras vidas, nos dé, Señor, fortaleza a los que, Señor Jesucristo, seguimos luchando. Señor, así te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Al que hoy vino, Señor, necesitado, cansado, Señor, de las situaciones en sus vidas, hoy, Señor, tú eres la solución. Hoy te pedimos nos hables en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, a ti, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermano, tome su asiento en el nombre del Señor Jesucristo. Predicábamos acerca de los dos tipos de siembra y hoy, hermanos, el título de la predicación de hoy, hermano, es: si sembramos en el Espíritu, segaremos vida eterna. Amén. Si sembramos en el Espíritu, nosotros vamos a segar vida eterna. Ya se nos predicó acerca de sembrar en la carne, que nada trae bueno, pero hoy, hermanos, nos regocijamos en el Señor, porque
Hoy, aunque no sembramos, sabemos que es la ley de la siembra. Usted siembra la semilla y tiene que nacer. Si usted prepara bien la tierra, va a salir un producto muy fructífero. Si no la prepara, pues no va a tener buen fruto. Hace un tiempo platicaba con uno de mis hermanos en Cristo y platicaba y decía el hermano, me salieron, dice, jitomates y verduras ahí, dice, mitad salió buena y mitad mala. Y le decía, santo Dios, ¿y qué le pasaría a sus verduras? Pues posiblemente algo no andaba bien ahí. Pero es así, hermanos, cuando nosotros tenemos cuidado de lo que sembramos, según lo cuidemos, según lo cultivemos, nos va a dar los resultados. El que siembra, hermano, ¿qué se siembra? ¿Qué se siembra? ¿O qué estamos nosotros, hermano, sembrando? ¿Qué nosotros estamos cultivando? ¿Qué es lo que estamos sembrando y estamos cultivando? La definición de cultivar quiere decir, el significado es dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen. Eso es la palabra o la definición de cultivar. Se trabaja la tierra, se le da a la planta las labores, se trabaja. ¿Para qué? Para que fructifiquen, para que den un fruto, para que ellos traigan un fruto bueno, un fruto rico, un fruto grande. Eso es lo que es la labor. Yo recuerdo que me tocó sembrar muy pequeño, a una edad de 12 años, 10 años, y teníamos que trabajar la tierra para sembrarla. Y también se sembraba el tlacolole, que le dicen allá, porque se hacen en las laderas hoyitos y ahí se siembra la semilla y ahí nace. Pero esto da una mazorca muy chiquita, porque se siembra en lugares donde en veces no les pega el sol o no tienen suficiente abono para crecer. Eso es lo que yo experimenté en mi tiempo. Así que, hermanos, lo que usted siembre, eso es lo que va a cosechar. Por eso la palabra del Señor dice, no te engañes, así como siembres, así vas a sembrar. Por eso hoy necesitamos reconocer que hoy nosotros estamos en el camino del Señor y necesitamos nosotros pensar y entender, creer y esforzarnos, hermanos, que vamos a recibir un fruto de parte de nuestro Señor. ¿Qué fruto estamos dando? Estamos dando un fruto nosotros como hijos del Señor. ¿Qué fruto estamos dando? Son preguntas retóricas que hacía yo en mi corazón mientras meditaba en la palabra. ¿Qué fruto nosotros estamos dando? Hasta el día de hoy, por el tiempo que hemos vivido en la iglesia, ya hemos dado un fruto. Ya hemos dado un fruto en nuestro caminar según nosotros hayamos vivido ya en este tiempo. Si no estamos dando fruto, entonces hay algo que necesitamos hacer. Si no estamos caminando conforme al camino del Señor, algo tenemos nosotros que entender. No esperemos buenos frutos, hermanos, en nuestro cultivo si nosotros no estamos sembrando correctamente. Y es por eso, hermanos, que Lucas 8:8 dice la palabra del Señor, que da la parábola y dice que el sembrador salió a sembrar. Y empezó a sembrar, y la semilla cayó, usted ya sabe, en los diferentes lugares. Pero una semilla cayó, dice, y otra parte en el versículo 8 dice, y otra parte, dice, cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Y dice, hablando estas cosas, decía en gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. La parte que cayó en la tierra buena, dice que trajo fruto, dice a 100 por uno, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas, el Señor decía, el que tenga para oír, oídos. Cuando esta semilla cayó en buena tierra, dice la palabra que produjo a 100 por uno. Y es ahí donde la palabra del Señor hoy nos dice a nosotros. Por eso cuando yo les decía hace rato, dígale a su hermano, trigo soy. Somos trigo en el Señor y somos algo que el Señor sembró para dar buenos frutos. Por eso, hermano, hoy necesitamos entender que la tierra, la semilla que cayó en buena tierra. Y es ahí donde queremos meditar y pensar que nosotros estamos en buena tierra. Si siembras para el Espíritu, vas a cosechar buenos resultados. Si siembras en el Espíritu, vas a, hermanos, a tener vida eterna en el Señor. Por eso cuando el Señor pone la parábola, nos da a entender que esta semilla que cayó en buena tierra tiene que producir algo,
hermoso, tiene que producir un fruto, hermanos, grande, tiene que producir un fruto bueno. Y es ahí donde nosotros hoy, la palabra nos habla a nosotros que estamos sembrando en el Espíritu, vamos, hermanos, a tener unos frutos agradables a la presencia del Señor. Si usted está alegre hoy en este día, es porque la semilla cayó en buena tierra. Si hoy la semilla está en ti y ha crecido y ha dado resultados, necesitas estar alegre, necesitas estar contento, gozoso, porque, hermano, la semilla ha caído en buena tierra. Aún estás aquí en la iglesia, estás aquí luchando y estás dando fruto, hermano, de lo que ahora el Señor hizo en nuestras vidas. El verso 15 dice, el verso 15 de este mismo capítulo 8 dice: mas la que cayó en buena tierra, dice, estos son los que con los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, esta tierra es a todos los que con corazón bueno y recto retienen la palabra del Señor. Si usted, hermano, esta semilla cayó en buena tierra, usted está dando con un corazón bueno y recto, hermano, ese fruto que persevera en el Señor Jesucristo. No importa, hermano, lo que pase, no importan las pruebas, no importan las luchas, los desánimos, pero cuando la semilla cae y nace en buena tierra, va a perseverar, va a dar buen fruto, va a retener, hermano, y va a dar a 100 por 1. Si usted, hermano, sembró en algún tiempo, toda la perseverancia que pusimos en lo que sembramos nos dio buenos resultados porque la trabajamos, le pusimos cuidado, la cuidamos de los animales que se la comieran. Y es ahí donde al retenerla nos va a dar buenos resultados. Por eso hoy, hermano, el que siembra en el Espíritu va a cosechar vida eterna en el Señor. ¿Cómo estamos nosotros sembrando? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos haciendo? Yo recuerdo que cuando sembré, en aquel tiempo, un tío nuestro nos enseñaba y nos decía: necesitas ir a velar, necesitas ir se están comiendo. Él decía, en este lado, dice, de este terreno, se miraba que se había comido la milpa. Y me decía él, vamos a tener que venir de noche y velar y matar a los roedores que se andan comiendo la semilla. Posiblemente, hermano, el enemigo te quiera robar, te quiera comer lo que el Señor ya te dio. Quiera el enemigo robarte lo que el Señor, hermano, ya hizo crecer. Pero hoy, en la presencia del Señor, dice, hermano, la palabra del Señor que nosotros damos buenos frutos y vamos a perseverar en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos estamos perseverando en el camino del Señor hoy en este día? Aleluya al Señor Jesucristo. La verdad es esta: si siembras para el Espíritu, segarás para vida eterna. El concepto de la eternidad en esta descripción y en esta palabra dice que el concepto de la eternidad es relacionado con la inmortalidad. Se refiere a una duración infinita y sin límites, y otras designan una existencia sin tiempo o fuera de tiempo. El concepto de la eternidad, hermano, es una inmortalidad o una duración infinita. Cuando nosotros hablamos de segar para la vida eterna, no estamos pensando en un lapso de tiempo de 1 año, de 2 años. No estamos pensando en que vamos a vivir aquí por todo el tiempo, pero cuando nosotros meditamos sobre la vida eterna, entendemos que es para siempre. Entendemos que es algo, hermano, que permanece todo el tiempo. Es algo que nos va a tener ahí por toda la vida. Por eso es importante entender si sembramos para bien o si sembramos para mal, si sembramos para la carne o sembramos para el Espíritu. Y las dos tienen consecuencias y las dos van a una eternidad ya sea en un mal, en el infierno, o una eternidad en el cielo, en el gozo con el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, hoy necesitamos sembrar en el Espíritu, porque eso es lo que nos conviene. Eso es lo que el Señor nos ha enseñado, hermanos, que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino está allá en el cielo. El Señor nos ha dicho que esa, hermano, es nuestra esperanza. Si usted le está dando un aplauso al Señor, es porque usted lo está creyendo. Es porque el Señor nos ha dado, hermano, cosas grandes. El Señor dice en San Lucas capítulo 6, 43 al 44, dice: por sus frutos los conoceréis. El Señor da a entender, ¿verdad?, acerca de cómo se puede conocer
la persona? ¿Cómo se puede conocer que se está haciendo un bien? El Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Si usted siembra algo, va a conocer, va a entender si ese árbol está sano o está enfermo. Si usted, sus jitomates que se va a sembrar este verano, usted va a notar si le está dando buenos jitomates o no. Y cuando usted entiende que no está dando un buen fruto, es que algo está pasando. Ese fruto que no está dando bien o no está dando buen fruto, está mala o enferma la planta. Y es ahí donde necesitamos buscar el remedio para ella. Por eso hoy, hermanos, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto estamos dando? Nuestro hermano ministro Vinicio hablaba acerca de los frutos, de los deseos de la carne y los frutos que la carne produce, pero también hablaba del Espíritu y los frutos que el Espíritu produce. Por eso Gálatas capítulo 5 verso 22 al 24 dice la palabra del Señor que los hijos del Señor, la iglesia, tiene que dar un fruto y se distingue por el fruto que está dando. Por eso la palabra dice así en Gálatas capítulo 5 verso 22 al 24, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por eso dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Pero agarremos dos de ellos. Si hay, hermano, gozo, se puede notar si hay gozo en una persona. Cuando una persona está amargada, cuando una persona tiene problemas, se le mira el rostro preocupado, se le mira el rostro de odio y le contesta de una manera golpeada y mala. Y ahí usted se da cuenta que algo le está sucediendo a tal persona. En la iglesia, si nosotros, hermano, tenemos gozo, se tiene que notar el gozo que hay en nosotros. Se tiene que notar, hermano, la alegría. Pero tal vez el gozo también usted lo puede notar. Tengo una enfermedad, pero ¿sabe cómo se puede nosotros nos podemos gozar? Nos podemos gozar como el apóstol Pablo dijo. Él decía que a la verdad, él miraba que no había un velo que lo mantenía de la tierra al cielo. Y dice, hay algo que me detiene para irme con el Señor. Y era solamente su carne. Pero él entendía y sabía que había algo mucho mejor después de esta vida. Por eso cuando él estaba en problemas, cuando él estaba en persecuciones, ¿sabe lo que él pasaba en él? Él recordaba el gozo del Señor. Y él, hermano, cuando tenía, como lo que dijo el pastor, estaban en la cárcel, estaban allí, pero ese gozo empezó, hermanos, a venir en sus vidas, porque era lo que estaba sembrado en sus corazones. Por eso, aunque haya problemas, pruebas de enfermedad, nos debemos de gozar, hermanos, saber que esta carne sufre por un momento, pero después que pasemos a la eternidad, vamos a ver al Señor Jesucristo. Por eso es importante sembrar, hermano, en el Espíritu. La templanza es importante. ¿Por qué es importante reflejar el fruto de la templanza? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en este mundo y tenemos tentaciones, la templanza es como cuando este plástico está duro. Este plástico no se puede romper tan fácil. Las mesas que usted tiene de centro en su casa son de vidrio y le pone peso y de repente se le cae un vaso y no se quiebran porque están templadas. Cuando nosotros viene el enemigo, pero tenemos nosotros templanza, en esa parte de la tentación podemos saber que tenemos el Espíritu de Dios que nos hace templar, que nos hace esperar, que nos hace arrodillarnos, que nos hace arrepentirnos, que nos hace venir al Señor y decirle a nuestro Señor: Señor, fructifica, Señor, fortalece mi espíritu, mi alma y mi cuerpo para seguir venciendo en el Señor. Y sabe, hermano, que todo esto que nosotros entendemos, sabemos que el Señor nos los ha dado. Y es por una razón, y enseguida le voy a decir, la palabra del Señor lo dice, que el Señor Jesucristo nos ha dado estos dones para darnos a saber que nosotros somos del Señor. Si usted es del Señor, entonces tiene el fruto. Todo este fruto lo tiene usted en su corazón. Pero si hace falta algo, entonces necesitamos buscar sembrar en el Espíritu. Yo creo que en la vida secular, usted siembra ¿de qué manera? Usted cuando va al trabajo, cuando está con su familia,
Una manera de sembrar es que usted mete muchas horas de overtime en el trabajo y eso le va a traer un cheque grande. Si usted pasa tiempo con su familia, le va a traer, hermanos, una unidad en su familia. Y eso quiere decir y dar a entender que cuando se siembra es donde pasamos tiempo, donde nosotros estamos administrando nuestro tiempo, pasando tiempo, haciendo cosas buenas que sean de provecho a nuestro ser. Y es ahí donde nosotros debemos de meditar cómo estamos haciendo en nuestra vida. Por eso la palabra del Señor dice que el fruto del Espíritu es ese: el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Hoy necesitamos detenernos un momento y pensar: tengo estos frutos del Señor. El Señor me está ayudando a tener estos frutos. ¿Cómo contesta en su casa, en su matrimonio, en su familia? Necesitamos saber que por ese fruto vamos a entender si estamos sembrando bien o no estamos sembrando bien. Dice la palabra del Señor que el Señor conoce a los suyos. Recuerda ese ratito: trigo soy. Y el Señor un día va a cegar y se va a llevar a su iglesia. Él conoce los que son suyos. En 2 de Timoteo capítulo 2 verso 19 dice la palabra del Señor así. Dice la palabra de nuestro Señor, porque algunos decían: yo creo que ya no hay resurrección, ya todo eso pasó, ya no hay nada de eso. Pero dice en 2 de Timoteo 2:19, dice la palabra: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Porque el fundamento está firme. Y el Señor dice que el Señor tiene este sello, que el Señor conoce a los que son suyos. Y dice: apártese del mal, dice entonces, todo aquel que invoca en el nombre de Jesús. ¿Cuántos de nosotros invocamos el nombre de Jesús? ¿Cuántos de nosotros estamos invocando en el nombre del Señor? Entonces dice que el Señor que Él nos ha puesto un sello, el sello del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos bautizamos, el Señor puso un sello, y el Señor desde ese momento dijo: este es mío, este sello que he puesto en Él, ahora reconozco los que son míos. Este tiene el sello, mi hijo acá tiene el sello, mi hija, yo los reconozco porque ellos se han bautizado en mi nombre, ahora sé que ellos son míos. ¿Cuántos hemos sido bautizados en el Señor? Si usted ha sido bautizado en el Señor, usted tiene el sello del Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra, dice entonces, si nosotros tenemos este sello, entonces apartémonos de toda iniquidad si invocamos en el nombre del Señor Jesucristo. Esto nos debe de alegrar, hermano, porque este sello no es cualquier sello. Cuando usted va a la tienda, usted ve la marca Coach, usted ve, hermano, la marca a todas las marcas que ahorita salen, ya no me recuerdo algunas de ellas, Versace o cualquier marca. La gente se va por la marca y la gente dice esto porque es de buena calidad. La gente va al supermercado y no va a cualquier supermercado si quiere buena calidad, rebusca donde hay buena calidad para comprar. Pero cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, hermanos, no es cualquier sello, no es cualquier cosa. Este sello, hermano, es importante. Este sello es, hermano, vital para nosotros, porque el Señor dice que un día el Señor va a venir y va a recoger a los que son suyos. Por eso hoy debemos de saber que este fundamento está firme. Donde usted fue puesto, hermano, donde nosotros fuimos puestos, es un fundamento firme que nadie lo puede mover, ni las puertas del Hades, ni las puertas del infierno lo pueden, hermano, a la iglesia destruir, porque estamos en un fundamento firme que es el Señor Jesucristo. Si usted tiene este sello, hermano, debe de estar gozoso y decir: soy del Señor, soy de mi Señor Jesucristo. Por eso, hermano, estamos nosotros sembrando en la tierra buena. Estamos nosotros, hermanos, firmes. Porque esto no es, como decía nuestro hermano ministro, esto no es cualquier cosa, esto es vital para nuestras vidas. 2 de Corintios 1, 21 al 22 dice la palabra del Señor, una vez más dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios,
El verso 22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu, dice el Espíritu en nuestros corazones. Nos ha sellado con una garantía. Por eso dice el Señor, que el Señor dice, nos ha dado las arras del Espíritu. No recuerda la palabra que dice el Señor, que cuando Él venga, dice, Él se va a llevar, Él nos va a llevar a sí mismo. O sea que Él nos va a recoger, Él va a reconocer el sello que está en nuestras vidas. Él va a reconocer el sello, hermano, que ha quedado marcado en su vida. Por eso dice el Señor, hermano, que el Señor nos ha dado un sello de garantía, que eso, hermano, nos garantiza que lo que hemos sembrado es de buena calidad, que lo que hemos sembrado es, hermano, espiritual para la vida eterna. ¿No le da gozo, hermano, a usted que lo que hemos sembrado es importante? Lo que hemos sembrado, hermano, tiene grande paga que nos va a recompensar, que nos va a llevar con el Señor Jesucristo. Por eso es importante reconocer y saber una vez más que necesitamos seguir sembrando en el Señor, en el Espíritu. Necesitamos seguir haciendo. Si hoy, hermano, usted está de alguna manera en su vida, si su rostro refleja, hermano, preocupación, si su rostro refleja batalla y lucha, no es de tristeza, sino es de batalla. Si se mira cansado es porque está permaneciendo, está luchando. Pero también tiene que mostrar el Espíritu del Señor en nuestras vidas gozo. Tiene que mostrar seguridad, tiene que mostrar paz, tiene que mostrar interés de seguir adelante en el camino del Señor. Lo que siembras, hermano, no se vivifica si no muere antes. Y esto es lo que el Señor ahora nos da a la iglesia, a nosotros. ¿Cuántos el Señor nos dice que nosotros vamos a heredar la vida eterna en el Señor? Una herencia, hermano, eterna ya en el cielo. Pero la palabra dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 35 al 50. Son, hermanos, muchos versículos, pero lo voy a parafrasear. 1 Corintios capítulo 15, verso 35 al 50. Dice el capítulo, dice, pero dirán algunos, dice, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Algunos se preguntaban estas preguntas. Dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos o con qué cuerpo vendrán? Era alguna pregunta que ellos tenían acerca de lo que va a ser adelante en la vida eterna. El verso 36 dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y luego dice la palabra en el verso 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero en el verso 38 en adelante dice que Dios le da el cuerpo a todo lo que es como ser viviente, como Él quiso. Y dice que unos son los cuerpos de los animales, otros son los cuerpos de las plantas, otros y luego dice, todos ellos tienen una gloria. Dice, el sol tiene su gloria, la luna tiene su gloria, y todo ello dice que tiene su gloria. Todos ellos son hermosos, el sol cuando resplandece, la luna cuando se refleja el sol en ella, todo eso es hermoso y precioso. Pero luego dice la palabra, enseguida dice la palabra en el verso 42, así que también es la resurrección de los muertos, si se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Verso 43, si se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Si se siembra en debilidad, dice, resucitará en poder. Si se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El verso 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Dice el verso 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál lo terrenal? También los terrenales, el cual y cuál el celestial, tales también son los celestiales. Y es ahí donde dice que los cuerpos cuando se siembran, porque está hablando la palabra del Señor, que un día, cuando comenzó el Señor en la creación, el Señor todo lo hizo hermoso, todo el Señor lo hizo perfecto, pero vino el engañador
y tuvo que meter cizaña y empezó a engañar al hombre. Desde ahí tenemos un cuerpo caído. Desde ahí tenemos una mente donde el enemigo nos robó nuestros primeros padres hasta el día de hoy. Pero así como hemos traído la semejanza del primer hombre que fue Adán, nuestro padre, pero también vino el Señor Jesucristo, semejante en un cuerpo de carne, pero vino con algo espiritual. Vino a enseñarnos algo, hermano, que vino a cambiar la vida en la tierra. Vino el Señor a demostrar que Él nos vino a liberar y nos vino a dar esperanza. Y así como hemos traído la imagen de nuestro primer padre Adán, la primera imagen, y así hemos venido nosotros teniendo dificultades, y todo el mundo ha pecado como nosotros hemos pecado. Pero luego dice la palabra que también el Señor nuestro Dios apareció en un cuerpo corporáneo en Jesucristo. Y dice la palabra en el verso 49, dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Por eso dice que así como hemos traído esta carne, nuestro cuerpo, como nuestro primer padre Adán, un día vamos a traer un cuerpo celestial como nuestro Dios es, como nuestro Señor Jesucristo está. Y eso es importante saber, hermanos, que no vamos a estar así todo el tiempo. Un día vamos a ser cambiados, pero hay algo que se necesita hacer, y según la palabra nos dice que la semilla que sembramos no solamente se siembra un cuerpo y sale, sino que se tiene que sembrar, hermanos, en la tierra ese grano, y ese grano se tiene que morir, y de ahí empieza a salir nueva vida. Quiere darnos a entender que nosotros debemos de morir, hermanos, en nuestra carne. ¿En qué manera? En las malas obras, en los malos pensamientos, en los malos deseos. Tiene que morir. Necesitamos sembrar en lo espiritual, porque un día, hermanos, este cuerpo tiene que cambiar de esto terrenal a algo espiritual. Por eso es importante, hermano, que no va a nacer, no va a salir si no muere antes. Y es ahí donde tenemos que morir nosotros, en nuestra carne, en nuestros deseos, en nuestros pensamientos. Debemos de morir y tenemos que sembrarnos en lo espiritual, porque ahí va a salir, hermano, ahí vamos a ser espirituales, como dice el Señor, que ahí vamos a heredar una vida eterna. Pero la carne no puede heredar el reino de los cielos. Necesitamos ser espirituales en el Señor. Hoy, hermano, la palabra nos dice: necesitamos sembrar en el Espíritu. ¿Cómo estás, hermano? ¿Te has muerto en tu carne? El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. ¿Hemos muerto al pecado o todavía seguimos viviendo en el pecado? Debemos hacer morir las obras de la carne. Lo que nuestro hermano decía en Gálatas, las obras del adulterio, de los malos pensamientos, todo eso tiene que morir. Tiene que morir nuestra carne para que nuestro espíritu viva en el Señor Jesucristo. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor y decir: sí, Señor, yo creo que es la verdad, que tú me vivificas? Por eso es importante entender lo que dice: lo que siembras no se vivifica si no muere antes. Lo que siembras no se vivifica si no muere antes. Hay que hacerlo morir en el nombre del Señor y vivir en Cristo. Romanos 8, capítulo 12 al 17 dice de esta manera. Romanos capítulo 8, verso 12 al 17. ¿Por qué todos estos pasajes, hermanos? Porque el Señor una vez más nos recuerda lo que ahora somos en el Señor. Dice la palabra: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Por eso dice, hermanos, dice: no somos deudores a la carne, sino más bien, dice, para que vivamos conforme a la carne. No somos deudores para que vivamos a la carne,
sino que si vivís conforme a la carne moriréis, mas por el Espíritu viviréis. No somos deudores a la carne, no somos deudores para que vivamos conforme a nuestra carne. No somos deudores a la carne como diciendo, oh, por mis fuerzas hice esto y voy a vivir de esa manera. Por mi inteligencia he podido llegar a esto y hablo de esta manera y soy de esta manera. No es conforme a la carne para que nosotros le demos a nuestra carne ese privilegio y seguirla así. Más bien, hermano, dice el Señor, que más por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vamos a vivir. Necesitamos hacer morir las obras de la carne para que vivamos en el Señor. Qué importante es esto, hermanos, de saber que ahora podemos decirle al Señor, Abba Padre, Padre, Pasito, Padre mío. Ahora le podemos decir y acercarnos. ¿Por qué? Porque Él nos ha adoptado como hijos. Así que, hermanos, dice la palabra en el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que, hermanos, qué importantes son estas palabras, que tenemos una dicha y una bendición muy grande. Que, hermanos, el Señor nos haya a nosotros bendecido con esta bendición espiritual y saber que hay, hermano, una esperanza en el cielo para nosotros. Quiero leer este versículo, hermanos, si se me acompaña. La palabra del Señor dice así, en San Juan capítulo 6, verso 60, dice la palabra del Señor de esta manera. Dice así el Señor. San Juan capítulo 6, verso 60 en adelante, dice la palabra. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿por qué? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida y la carne nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado es Espíritu y es vida. El verso 66 dice, una vez más, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Los discípulos dijeron, muchos de sus discípulos dijeron, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar? Pero el Señor Jesús les dice, la carne para nada aprovecha. La carne para nada, hermanos, va a poder en ella misma. Hace un momento en la oración estábamos orando y me venía a mi mente, por muy fuerte que seamos, por los años que tenga usted en este momento, se puede sentir bien. Si usted tiene salud, se puede sentir seguro. Pero hace estos días podía yo entender y saber que cuando a alguien le cambia la vida, ya no se va a sentir igual. Y te puede pasar a ti como me puede pasar a mí. Y cuando esto viene, empiezas a entender y a recapacitar que es una realidad. La carne para nada aprovecha. Es verdad que Dios nos ha permitido el privilegio de tener muchas cosas materiales, pero no aprovecha, hermano, al Espíritu. La carne para nada aprovecha. Podemos tener todas las cosas, pero en un momento se pueden acabar. En un momento puede cambiar el país. En un momento puede cambiar el mundo. Y ¿sabes qué? La carne no aprovechó para nada, porque entonces sufriríamos. Por eso, hermano, las palabras del Señor dice, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Las palabras que el Señor dice, permanece en mí. Dice, el que permanece en mí, yo permanezco en vosotros. El que está en el Señor puede vencer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todas estas bendiciones que el Señor nos ha dado en su palabra son espíritu y son vida. ¿Sabe que es una realidad, hermanos? Que cuando viene esto ya se acaba. Si llega una enfermedad, se puede terminar nuestra vida. Si llega, hermano, una decadencia en nuestra vida económica, se acabó.
Si viene, hermano, cualquier situación a nuestra carne, ahí se acabó y no aprovechó la carne. Pero cuando estamos en el Espíritu, aunque venga, como dijo el apóstol Pablo, el Señor dijo: ¿quién me apartará del amor del Señor? Hambre, angustia, persecución, cuchillo. Dice: ¿quién me apartará del amor del Señor? Porque sabe, hermano, que si estamos en el Señor, aunque venga la muerte, aunque venga la enfermedad, ahí es donde nosotros debemos estar seguros que ahí nuestro espíritu va a aprovechar. ¿En qué manera? En que vamos a decir y pensar: estoy más cerca de ver a mi Señor Jesucristo, estoy más cerca de estar a su presencia. Es por eso, hermano, los que no se han bautizado en el Señor y no tienes el sello del Señor, hoy necesita usted tomar ese paso. Hoy usted necesita acercarse al Señor, porque si no tiene el sello del Señor, entonces no va a poder heredar la vida eterna. Pero los que ya hemos nosotros vivido en el Señor, necesitamos, hermanos, seguir adelante en el Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos sembrando en nuestro espíritu, hermano? Estamos sembrando en el Espíritu. Estamos nosotros avivados en el Espíritu del Señor. Hoy necesitamos medir nuestra vida espiritual como un detector y saber a dónde estamos en la presencia del Señor. Detectar y saber que si el detector detecta celos, si el detector empieza a detectar, hermano, pecado, si empieza a detectar cualquier pecado malo en nuestras vidas, debemos de saber, entender: Señor, necesito hacer un cambio en mi vida, en mi corazón, en mi ser. Segunda de Corintios 9:6 dice la palabra: por eso os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará. El Señor dice por medio del apóstol: el que siembra, cuando hablamos de la ofrenda decimos vamos nosotros a sembrar, sí, pero cuando hablamos en el Espíritu, los que sembramos, hermanos, si sembramos generosamente, vamos a segar generosamente. No esperemos, hermanos, segar algo que no hemos sembrado, pero hoy necesitamos sembrar en el Espíritu. ¿Verdad que no es nada fácil, hermano, sembrar? No es nada fácil sembrar. Cuando se siembra, se tiene, hermano, que arrodillar. Cuando se siembra, tiene que, hermano, ponerle fuerza a los arados para que se quiebre la tierra. Tiene que soportar el sol estando ahí trabajando en ello. Tiene que cuidar, tiene que velar. No es nada fácil. Pero usted se goza cuando le da cosecha a eso que ha sembrado. Lo mismo en el Espíritu. Al parecer no es un gozo. Al parecer parece ser que no se goza uno viviendo, hermano, en veces entre luchas y entre pruebas. Pero cuando el Espíritu Santo te toca, puedes entender y saber que el Espíritu Santo del Señor está allí. Puedes saber que la presencia del Señor se mueve en tu vida. Por eso es necesario sembrar en el Espíritu. Es necesario sembrar en Él, porque Él te va a mantener firme, hermano, cuando venga la prueba. Estamos más cerca, hermano, como dice la palabra, de ver a nuestro Creador. Estamos más cerca. Hace 28 años yo nunca pensé estar 27 años. Hasta el día de hoy yo nunca me imaginé. Pero estamos, hermanos, cercas. Estamos ya un tiempo donde todo está cambiando y vivimos nosotros, hermano, en este mundo, vivimos en este país hermoso, vivimos en este país nosotros obteniendo mucha bendición, pero no sabemos, hermano, cómo el Señor se va a mover. No sabemos cómo las cosas van a suceder, pero es necesario nosotros esforzarnos a meternos, hermano, en el camino del Señor. Hoy la inflación está, hermano, hasta los cielos y todo está muy caro. Y nos preguntamos y vivimos en ello y meditamos, pero no sabemos, hermano, qué es lo que disponga el Señor. Pero si nosotros creemos en nuestro Dios, vamos a permanecer en el Señor Jesucristo. Aún no hemos vivido algo como dice la palabra, aún no hemos sido perseguidos, aún no hemos, hermanos, sido retados a que nos golpeen o a que nos menosprecien. Pero hoy se mueve un mundo que no nos imaginábamos. Hasta el día de hoy vemos mucho movimiento de muchas cosas y sabemos que el tiempo está cerca. ¿Cómo está sembrando? Porque al momento de la siega, hermano, se va a saber a dónde vamos a ir. Si al granero del Señor o vamos a ir, hermano, a donde arde la paja, donde lo que no sirve ahí va a quedar. La palabra del Señor nos enseña, yo puse como un pequeño título: cuida de tu carne.
Cuida de tu carne. ¿Por qué? En una aplicación espiritual, en Mateo capítulo 13, verso 36 al 39, dice la palabra del Señor, una parábola. Entonces dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, verso 36, dice: entonces, despedida la gente. Dice la palabra del Señor, a ver si me adelanté mucho, hermana, pero Mateo capítulo 13, verso 36 al 39. Entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los secadores son los ángeles. El Señor les dice a sus discípulos: explícanos la parábola de la cizaña. ¿Por qué quisiste decir esto? Y dice que un sembrador sembró buena semilla, buen trigo, y le empezó a salir, y salió buen trigo. Pero dice que de repente empezaron a notar que empezó a salir hierba o cizaña. Y la cizaña y el trigo se parecen exactamente. Ya fue una predicación anterior, hace tiempo. Se parecen iguales. Pero dice la palabra que los discípulos dijeron: Señor, en la parábola dice: Señor, no sembraste buena semilla. Entonces, ¿por qué ha salido la cizaña? Y el Señor dice: es que el enemigo vino y sembró cizaña, sembró hierba, y nació también. Y sus discípulos dijeron: Señor, la arrancamos, vamos a ir, la vamos a arrancar para que no le haga daño. Y el Señor dijo: no la arranquen, porque si sacas la cizaña te puedes traer al trigo también. Dice: lo vamos a dejar así hasta el tiempo de la siega. Y cuando venga el tiempo de la siega, ahí se va a separar lo bueno y lo malo. Y es así donde la palabra también aplica a nosotros, que aún en la iglesia, aún en nuestra vida, afuera de la iglesia, en la casa, en el trabajo, puede haber cizaña que esté junto de ti. Y esa cizaña te puede, hermano, hacer daño a tu vida. Esa cizaña te puede sacar y te puede desanimar y te puede hacer que desistas del camino del Señor. Y puedas ver muchos que se alejan y decir: no, pues escuchas de los que se desaniman y te empiezas a desanimar porque algo sucedió. Y es ahí donde nosotros debemos de saber y entender que un día el Señor va a cegar, que un día el Señor va a separar una cosa de otra. Por eso decíamos: trigo soy y quiero ir al granero del Señor. ¿Cómo estás sembrando, hermano? Necesitamos cuidar de nuestra carne, que nuestra carne no nos vaya a jalar a hacer las cosas del mal. Pero si somos buena semilla, al final del tiempo el Señor segará y va a separar una de otra. ¿Seguiremos siendo semilla o seguiremos siendo buena semilla o seguiremos siendo cizaña? Pero hoy el Señor, hermano, nos dice a nosotros que necesitamos seguir perseverando en el Señor Jesucristo. Hoy, hermano, necesitamos más que nunca seguir nosotros adelante en el camino del Señor. Si usted me acompaña a Romanos capítulo 13, verso 14, dice la palabra del Señor de esta manera. Y voy a ir concluyendo en el mensaje del Señor. Hay mucho más que decir, hay mucho más que exponer, pero el Señor Jesucristo, hermano, hoy nos dice a nosotros en pocas palabras y en el mucho poco tiempo, el Señor nos enseña, hermanos, que necesitamos hacer algo en nuestra vida. Dice la palabra del Señor entonces así, de esta manera. Dice Romanos capítulo 13, verso 14, lo tiene, hermana, dice la palabra. Dice: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Necesitamos tener cuidado de cómo hacemos. Dice: vestido del Señor y no proveáis a los deseos de la carne. Quiere decir el Señor que nos vistamos de Él y no hay que proveerle a la carne. La carne le va a desear, la carne le va a pedir. En estos días mi esposa nos dio vegetales y sabe que no se llenó el estómago. Y no se llenó el estómago, y 3 platos y no se llenó el estómago, y fuimos por una pizza mejor. Y fíjese, nos llenamos y luego nos dio sueño. Así es la carne, así es la carne le pide.
El espíritu le dice, no hagas esto, no hagas el otro, pero la carne te pide que veas lo malo, que veas en estos últimos tiempos en tu celular si es pornografía, si es que mires chismes, si es que mires a alguien que en el pasado era hermano y ahora no lo es, y eso te provoca a tu vida a que tú te empiezas a dirigir en un sentido malo. A todos los jóvenes, a todos los matrimonios, si usted está pasando una situación en su familia, no desista, siga firme en el Señor, porque al final del tiempo vamos a cosechar, al final del tiempo vamos nosotros, hermanos, a perseverar. Así que no provea para la carne. Hay muchas cosas que le van a proveer a su carne, pero no le provea a su carne. Por último, hermano, y para concluir, para tomar tiempo en el altar, si usted se pone de pie, la palabra del Señor, nuestro Dios dice que necesitamos nosotros pedirle al Señor que nos ayude a sanar nuestra tierra. Esto es lo que provee el Señor para nuestro espíritu. La palabra del Señor dice, si mi pueblo se humillare y clamare a Él, dice el Señor, Él va a venir y Él va a sanar nuestra tierra. ¿Cómo está tu tierra hoy en este día? ¿Cómo está la tierra? ¿Se ha vuelto a enyervar? ¿Han caído? ¿Se ha, hermano, ensuciado? Hay piedras de tropiezo. Por eso la palabra del Señor dice, sana mi tierra. El Señor dice, si mi pueblo se humillare y clamare a Él, yo iré y sanaré su tierra. O sea, el Señor está dispuesto a sanar la tierra. El Señor está mirando tu corazón y tu vida y Él la quiere sanar. Por eso dice, si mi pueblo se humillare, hoy necesitamos humillarnos al Señor. Hoy necesitamos venir al Señor y recapacitar y entender, Señor, necesito liberarme. Necesito sanarme. Hoy necesitamos más que nunca, hermano. Hoy las iglesias están siendo más atacadas que nunca antes. Hoy no nos imaginamos, pero están siendo atacadas. Puedes perder la batalla. Por eso hoy el Señor nos dice a nosotros los dos tipos de siembra, o la carne o el espíritu. Pero vengamos hoy, hermanos, al Señor y digámosle, sana mi tierra. ¿Cuántos hoy necesitamos sanar nuestra tierra, nuestro corazón? El Señor dice, ¿dónde vienen los malos deseos? ¿Dónde vienen las guerras? ¿Dónde vienen las peleas? ¿Dónde vienen las contiendas? ¿Dónde viene todo el desastre? Pues vienen de los malos pensamientos. Cuando un pensamiento entra, empieza a haber destrucción. Por eso hoy necesitamos decirle a nuestro Dios, Señor, sana mi tierra. Decirle a Dios, límpiame, Señor, de todo mal. El Señor también dice que si nosotros venimos a Él y confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo está nuestra tierra hoy, hermanos? ¿Cómo estamos? Hoy el Señor nos da la oportunidad una vez más. Una vez más el Señor nos dice que Él nos puede liberar, nos puede sanar. Recuerda que tenemos un sello en el Señor. El Señor dice, no entristezcáis al Espíritu por el cual ustedes fueron sellados para el día de su redención. Dijimos que nos queremos ir con el Señor. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? No ignoréis, el apóstol les dijo, no ignoréis, el Señor va a venir. Es una predicación que viene, pero yo hablo del sello del Espíritu. Está el sello del Espíritu. Cuando usted se acerca a su hermano y huele algo y dice, yo sé qué perfume es ese, porque es Versace o es cualquier marca que usted conoce, usted lo sabe porque se junta con su hermano o con su hermana y sabe, este perfume yo lo conozco. El Señor también conoce a los que son suyos. Cuando usted habla en lenguas,
el Señor conoce qué está hablando. Cuando usted se comporta allá afuera, el Señor sabe quién es usted. Cuando usted se dirige de alguna manera, el Señor sabe su espíritu. Por eso hoy, hermano, necesitamos venir. Yo abro este altar. Si usted, hermano, viene al altar y le pide al Señor, dígale al Señor: Señor, sana mi tierra. Algo está sucediendo. Si usted no ha sentido que el fruto del Espíritu del Señor se está dando, entonces necesitamos preocuparnos. Necesitamos pensar y meditar. ¿Por qué no hay buen fruto, Señor? Si no está dando el buen fruto, venga, hermano, vamos a meditar y a decirle al Señor: Señor, yo necesito, Señor, que tu Espíritu me hable. Yo necesito hablar en lenguas. ¿Cuánto tiempo hace que no habla en lenguas? ¿Cuánto tiempo hace que no nos gozamos en el Señor? ¿Cuántas veces venimos al servicio y se nos ha hecho una rutina? ¿Cuándo hemos venido a la iglesia y no hemos derramado lágrimas como las derramábamos antes? Y esta palabra, hermanos, es palabra de Dios para su vida y para mí. Y nos dice el Señor: hay dos tipos de siembra, y por sus frutos los conoceréis. El fruto del Espíritu Santo está allí. Venga, hermano, y dígale al Señor. El día de mañana puede ser demasiado tarde. Hoy necesitamos buscar a nuestro Dios. Dígale al Señor: Señor, yo quiero ser tuyo. Yo quiero dar el fruto. Mientras usted pasa, dice la palabra del Señor que el Señor en esta parábola se acerca a una higuera. En esta viña se acerca a una higuera y no le halló fruto. Y dice, y le dijo al de la viña: córtala y échala al fuego, deshazte de ella. Pero él le dijo: Señor, déjala un año más. Tal vez al siguiente año dará fruto. Y si no te da fruto, entonces la cortaremos. ¿Cuánto tiempo te ha dado el Señor? ¿Cuánto tiempo me ha dado el Señor? El Señor nos mira. La hacha está puesta, pero no se ha usado. Porque el Señor es paciente. Y el Señor no te cortará. El Señor te sigue amando. Este es el tiempo de gracia. Pero va a llegar un día donde se va a cegar todo. Y va a ser apartado el trigo y va a ser apartado la cizaña.